Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. Como este es el último programa en que presento y dirijo Mesa de Opinión, me ha parecido útil hacer un balance de algunos de los temas que hemos analizado en estos 12 años de Mesa de Opinión. Por tal razón, he invitado a un excelente periodista para que de aquí en adelante en este programa coordine, dirija el programa para que me permita hacer dicho balance. El periodista es el joven periodista John Didier Rodríguez Marín, director nacional de Colmundo Noticias. John Didier, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido a este programa que hoy concluye. Pues, doctor Ricaurte de Lozada, muy buenas noches para usted, también muy buenas noches para los televidentes de esta casa Teleamiga. Pues es un honor para mí poderlo acompañar en la última emisión de Mesa de Opinión, un programa que durante 12 años usted ha logrado liderar y presentar a todos los colombianos a través de este importante canal de televisión. Y sí me gustaría saber, en estos 12 años, ¿qué balance hay de lo que fueron los diferentes programas? ¿Qué énfasis le quiso dar usted al programa? ¿A dónde lo quiso conducir? Hacia algo, John Didier, de lo que estoy convencido necesita el mayor grado el periodismo colombiano. Contextualizar la noticia, analizarla y sobre todo en cada uno de los temas hacer la pedagogía necesaria con el propósito de que la gente no reduzca, como se hace generalmente en la mayoría de los casos, su participación en la vida del país a conocer los hechos, sino a entenderlos y a estar en capacidad de ayudar a proyectar el futuro del país. No es fácil estar 12 años al aire con un programa de opinión. En ese sentido, ¿cuál fue quizás la mayor dificultad de poderse mantener al aire, por ejemplo, para mantener un programa como Mesa de Opinión en el aire? Diría yo, la agilidad que procuré imprimirle al programa, por ejemplo, a todos los niveles, y los invitados aquí fueron de distintas actividades de la vida nacional, sin importar el grado de conocimiento que el país tuviera del personaje, sino el grado de conocimiento que tuviera el invitado. Seguramente eso permitió hacer un programa ágil con el mayor contenido posible y siempre con una variedad de temas bien importantes. Sí, realmente el programa se prestaba seguramente para ir acompañando al país coyunturalmente en la medida que se iban dando los temas, porque Colombia es un país que genera mucha noticia. Sale una noticia en la mañana y al mediodía ya es otro hecho, otro acontecimiento, lo que se constituye en noticia. Así es indiscutible que así como somos un país subdesarrollado con muchos problemas, tenemos la manera en unas ocasiones mal hecha de olvidarnos de lo que ya pasó, porque por ejemplo en materia de corrupción un hecho delictivo tapa otro. Generalmente nos acordamos del último, tenemos una memoria escasa y esa fue una de las advertencias que siempre procuramos hacer aquí en Mesa de Opinión. Bueno, hay diferentes hechos que seguramente lo apasionan a usted en un programa de opinión como Mesa de Opinión. ¿Cuál fue, cree usted, al que mayor trascendencia le dio, predominó en esta mesa de trabajo? Indudablemente el tema institucional. Tocamos muchos temas: economía, relaciones internacionales, salud, medio ambiente,
bueno, corrupción, la agenda legislativa, la relación entre la política nacional y la política internacional y muchos otros. Pero indudablemente, seguramente por mi afición al derecho y al derecho constitucional, el tema institucional fue quizá donde más acentuamos el énfasis por una elemental razón, John Didier, porque es indudable que de las instituciones depende la vida y el desarrollo de los pueblos. Por ejemplo, nosotros tenemos un Estado ineficiente, un Estado que lo achicamos cuando el Estado no había llegado a gran parte del territorio. El fenómeno de la guerra en Colombia, de la violencia, se debe a muchos factores, el narcotráfico y muchos otros, pero esencialmente a uno, a la falta de Estado real en gran parte del territorio colombiano. Entonces, seguramente por eso acentuamos nuestro trabajo en el tema institucional. Y pongo un ejemplo que sigue vigente. Estados Unidos, gústenos o no, a mí me gusta en ese aspecto, es la primera potencia mundial porque fue capaz de darse una constitución, no ha tenido sino una en toda su vida como Estado independiente después de que las 13 colonias se independizaron de Inglaterra, y desde entonces diseñaron un modelo, una forma de Estado federal que les dio autonomía a las secciones, a los 50 estados, y eso ha permitido el prodigioso desarrollo que tiene Estados Unidos. En cambio, en Colombia hemos tenido en ese mismo lapso 9 constituciones nacionales. Y lo peor es un hecho que es lamentable en mi concepto. De esas 9 constituciones, muchas producto del predominio de un partido sobre el otro, de vencer en la guerra, duraron muy poco. La última, que fue la del 86, que duró 105 años, acabó con el desarrollo de este país, o no permitió mejor el desarrollo del país, en razón a que el centralismo ahogó el desarrollo de las regiones. Pero esta última, la del 91, que ahora ya va para 28 años, no fue lo suficientemente clara en muchos aspectos, quedó con muchas equivocaciones, claro, con grandes aciertos, que todavía no hemos podido solucionar. Seguramente por eso insistí en uno de los temas más importantes que hubo en el programa, el institucional. Doctor Ricaurte, cuando usted arrancó este programa Mesa de Opinión, seguramente no se imaginó que iba a durar 12 años, que 12 años son significativos. Tenía seguramente unos objetivos sobre la mesa y en mente. Al final, cuando usted está realizando ya su último programa de Mesa de Opinión, ¿usted siente que alcanzó el objetivo, lo superó? En el camino dijo, mejor voy a orientar el programa hacia este lado. ¿Cómo fue todo ese proceso? Sí, muy importante su inquietud, John Didier. Muchas gracias. Mire, yo inicié aquí porque José Galat y Diego Arango me invitaron y lo acepté con mucho agrado y les agradezco mucho a ellos, al canal, a la universidad, que es mi universidad La Gran Colombia, a su actual rector, José Pariay, me pasa Santiago José Castro, me pasó como 3 veces. ¿Arranco desde la respuesta? El sentido de la pregunta es ya. El objetivo con el que arrancó y si en el camino y está usted agradeciéndole a... Ok. Arranco con la respuesta. Ok.
John Didier, agradezco mucho la pregunta porque yo inicié aquí por la invitación que me hizo José Galaz y Diego Arango. Indiscutiblemente fue muy generosa esa invitación y lo primero que pensé es que podía hacer lo que me ha gustado hacer toda la vida, pedagogía, utilizar el programa para despertar inquietudes, para haciendo análisis, buscar que la gente se ocupe de lo que nos pertenece a todos, del país, de su patrimonio, del cual por ocuparnos poco nos roban tanto. Entonces, por supuesto que el objetivo lo llenamos con gran satisfacción porque nunca imaginé que iba a estar frente a este programa por tanto tiempo. Lo suyo es la noticia en profundidad, en análisis, porque hay varios formatos de sistemas informativos y es a veces mucha noticia, poca profundidad. Aquí el objetivo es darle elementos a los ciudadanos para que pudieran tener una opinión propia de qué es lo que está pasando en el país, en los diferentes órdenes que usted nos ha manifestado, ha tenido sus programas en estos 12 años. Sí, mire, por ejemplo, cuando vino la ley sobre reforma tributaria reciente, recordamos, por ejemplo, este país tiene un 70% de carga tributaria. En este país hay algo así como 33 impuestos municipales y distritales, como 19 departamentales y como 14 nacionales, es decir, hay más de 60 impuestos. Entonces recalcamos cómo son de necesarios los tributos porque a través de ellos básicamente se financia el Estado, pero no excesivamente porque no genera las necesarias ventajas que tienen otros países, como por ejemplo Ecuador o Perú, que tienen algo así como el 33 y 37 de carga tributaria, o como la misma Rusia, que siendo un país socialista tiene el 47% de carga tributaria. Aquí, reitero, tenemos entre el 69 y el 70%. Entonces, en ese campo de la economía, John Didier, nos ocupamos de muchos temas, por ejemplo, con profesores como Eduardo Sarmiento, Palacio, que vino varias veces al programa, y muchos otros economistas, para en términos sencillos decirle a los televidentes cómo es de importante un diseño económico adecuado, porque no hemos tenido el modelo económico adecuado para Colombia. Nosotros transitamos por un modelo neoliberal que ha generado muchas asimetrías, muchas diferencias. Y mire, en ese campo nos pasábamos al campo internacional, donde, por ejemplo, recuerdo que con internacionalistas analizamos cómo hay una sociedad globalizada mientras no hay un Estado, una organización política globalizada. Entonces, ese hecho hace que el Estado nacional ya sea insuficiente para responder a las necesidades actuales del planeta. Doctor Ricaurte Lozada, hay varios constitucionalistas en el país, como Juan Manuel Charri, como José Gregorio Hernández, incluso en este momento coyuntural del país, que están opinando sobre una posible constituyente, ya que usted habla de la Constitución. Algunos lo consideran que es oportuno, otros que no es oportuno, que se sabe cómo empieza, no se sabe cómo termina. Usted también, que es un estudioso de la Constitución y de estos temas institucionales, ¿cómo ve esa posibilidad de una constituyente a estas alturas en el país? John Didier, esos dos tratadistas que usted acaba de mencionar estuvieron aquí en este programa. Y mire, es indudable que los motivos y las razones, también lo tocamos muchas veces en el programa,
que hacen que sea indispensable una asamblea constituyente son muchas. Voy a mencionarle un ejemplo: la polarización que vive el país, la reforma política aplazada, y quién sabe por cuánto tiempo seguirá aplazada, porque es muy difícil que en el Congreso se apruebe la supresión del voto preferente. ¿Usted sí es partidario de hacer una constituyente en este momento? Pero por muchísimas razones, por supuesto. Es que es indispensable la constituyente. Por ejemplo, el tema de la justicia. ¿Cómo cree usted que este país pueda seguir contento con el cartel de la toga o con la corrupción de Odebrecht o con tantas otras manifestaciones de la corrupción que son apenas las que conocemos? Cuando vino el carrusel de la contratación en Bogotá, aquí dijimos en mesa de opinión que ese carrusel existe con seguridad en los 1.103 municipios de Colombia. Correcto. Se descubrió aquí, pero la contratación está ligada a la política, y los alcaldes que vamos a elegir en octubre y los gobernadores, ojalá que el país sea capaz de escoger a aquellos independientes que no liguen su campaña con los contratistas. Doctor Ricaurte, está usted abordando uno de los temas más importantes, es cómo lograr superar la corrupción en Colombia. Y al hablar de una constituyente de la que usted es partidario, pues hay otros temas realmente muy importantes, como una reforma a la justicia, por ejemplo. Entonces yo le voy a pedir el favor, pongamos una pausa, vamos a una pausa aquí en Mesa de Opinión y ya regresamos para profundizar en este quizás uno de los temas de futuro que tiene el país. ¿Qué hacer para salir de la encrucijada y de la polarización, de la división de opiniones en la que se encuentra el país? Una pausa y ya regresamos. Regresamos a Mesa de Opinión con el doctor Ricaurte Lozada, hoy última emisión, despidiendo Mesa de Opinión, realmente haciendo un balance de lo que han sido estos 12 años, y lo hacemos quizás mirando un poco más que al pasado, al futuro, y es uno de los temas que seguramente a usted más le apasiona, doctor Ricaurte, y es la institucionalidad, la posibilidad de que haya una constituyente. ¿Sí ve ambiente para que se haga una constituyente o solamente es en el centro democrático que quieren esa constituyente? No, en muchos sectores. Lo que pasa es que se tome la decisión es lo difícil, porque la Constitución del 91, o mejor sus gestores, están todos vivos y menos mal que lo están, está bien que se viva, porque el propósito no sería que ellos desaparecieran. Pero menciono ese hecho porque ellos, muchos son, utilicemos un término, medio engreídos con su obra, que es importante en muchos aspectos, pero quedó con inmensas equivocaciones. Voy a citar un ejemplo que lo tuvimos muchas veces aquí en Mesa de Opinión: el sueldo de los congresistas. Ese quedó constitucionalizado. ¿Por qué se ha aumentado desproporcionadamente? Porque habría que reformar la Constitución para hacer ese cambio, y eso no se va a hacer fácilmente a través del Congreso. Ese solo hecho necesitaría una asamblea constituyente. Pero le pongo otro ejemplo: el Consejo Nacional Electoral es un organismo netamente político. ¿Quién entiende que eso tenga lógica, que los partidos políticos propongan a sus miembros y el mismo Congreso los elija? ¿Con qué imparcialidad van a actuar? ¿Con qué autoridad? Con ninguna autoridad y con ninguna imparcialidad. De modo que, y así podríamos seguir colocando muchísimos ejemplos. Pero ¿qué pasó? Que al establecerse en 1991 la manera de reformar la Constitución a través de asamblea constituyente, se estableció que deben realizarse 2 elecciones para poder realizar la asamblea. Una para decidir si el pueblo hace la asamblea, y otra para elegir los constituyentes. Ese es un error que debe corregirse hacia adelante, para que el mismo pueblo, con una cantidad elevada de participantes, quede en condiciones de convocarse a asamblea constituyente y no quede amarrado por el poder del presidente y el poder del Congreso.
Hay una serie de reformas que está reclamando el país desde hace rato y que vía Congreso no se ha podido. El reforma a la justicia, por ejemplo, no se ha logrado avanzar en ese propósito. Las reformas políticas a veces son muy tibias. Sin embargo, si se hace una constituyente para sacar estas iniciativas adelante, se podría poner en riesgo lo que se pactó en La Habana, porque algunos consideran que esa constituyente es para poder hacer borrón y cuenta nueva. Mire, yo no creo que los constituyentes que hubiera cometieran esa miopía. Vale decir, el único sitio autorizado para hacerle unos verdaderos cambios al Pacto de La Habana o del Teatro Colón sería una asamblea constituyente, entre otras razones por una elemental, John Didier, que el país no ha caído en cuenta de ello. El proceso constituyente del 91 fue un proceso constituyente irregular porque se había convocado la asamblea no para expedir una constitución nueva, sino para reformar la que había y en solo unas materias específicas. Entonces esa fue una constituyente desviada, una asamblea constitucional que desembocó en una asamblea constituyente. ¿Y qué garantiza que esta vez no pase igual? Ya le digo, en cambio, en el Pacto de La Habana fue otra constituyente, pero sin pueblo, porque fue el acuerdo entre el Estado y la guerrilla. Y su pregunta última, ¿qué garantiza que no pase lo mismo? Es que ahora eso está reglamentado. Es que ahora la Constitución en su título 13 establece que una constituyente puede ser convocada o bien para expedir una constitución, que no sería el caso, o bien para reformar la Constitución bajo unos parámetros previamente establecidos. Eso no sucedía antes del 91. Doctor Ricaurte, los invitados en algún momento que usted estuvo en esta mesa de trabajo hablando sobre temas de paz, por ejemplo, o sobre reformas constitucionales, sobre leyes de la República, ¿le llevaron en algún momento a cambiar su opinión? Usted que es un estudioso de todos estos asuntos. A ver, no propiamente a cambiar de opinión, pero sí a mejorar mis modestas opiniones. Aquí pasaron los mejores constitucionalistas, los mejores economistas, los mejores internacionalistas. Si sigo mencionando nombres se me va el tiempo y fueron todos muy importantes. Indudablemente ese intercambio de opiniones hace que muchas veces prefería que fueran distantes de mi pensamiento para que hubiera controversia. Exacto. Y por tanto para darle a los televidentes, que es lo importante, dos visiones distintas. No las cambié, pero yo creo que sí las mejoré sustancialmente y producto de eso son 5 libros que he escrito sobre temas institucionales, 3 de los cuales me ha dado mi universidad, la Gran Colombia, la satisfacción de publicarlos. El último, el del Estado y la Constitución, lo publicó la editorial Ibáñez, y ahora que no voy a dedicarle mucho tiempo a este programa porque tengo la satisfacción de haberlo preparado, menos porque es más difícil preguntar que responder. A esa conclusión he llegado yo. Y en consecuencia, muchas veces con mis invitados tomábamos tinto antes con el propósito de intercambiar opiniones, no de diseñar, aunque hacíamos un eje temático que nos permitiera, por el respeto con los televidentes, traerles unos temas sin tanta carreta, sino sobre contenidos muy específicos. Doctor Ricaurte, usted que ha navegado en las aguas de la política, ¿usted realmente cree en la división, en las posiciones radicales que hay en el país, entre izquierda, derecha, incluso de centro, o eso son simple y llanamente posiciones convencionales
porque asumiendo una posición le sacan partido al asunto? De todos los matices tuvimos en mesa de opinión y mi creencia es que la única verdad absoluta es que todo es relativo y que la izquierda tiene cosas muy buenas como las tiene la derecha. El capitalismo, John Didier, es un sistema económico vital que le ha dado mucho progreso, mucho desarrollo a la humanidad, pero el capitalismo genera muchas desigualdades. Entonces, mi tesis ha sido siempre, como socialdemócrata que soy, que un buen sistema económico, no solo para Colombia, sino para el mundo, debiera ser aquel que tome dos palabritas esenciales, libertad e igualdad, que son el punto de unión, de conjunción entre la izquierda y la derecha, que es una especie de centro. Recuerdo mucho que a mis alumnos les menciono mucho la ley de la equidistancia de Confucio para huir a los extremos y de pronto es más fácil llegar a la verdad ubicándose en un punto medio. ¿Usted cree que de verdad hay posibilidad de acabar con este flagelo y el cáncer de la corrupción a punta de leyes? ¿Se puede? No, eso no es solo de leyes. A ver, entre otras, aquí en Mesa de Opinión critiqué la consulta anticorrupción, no porque no estuviera de acuerdo en luchar contra la corrupción, sino porque ese fue un embeleco politiquero que no trajo nada, nos gastamos 300.000 Una bandera millones, que daba resultados y votos. Políticos, claro, pero en el fondo no se ha hecho nada en materia legislativa y constituyente, es decir, de reforma constitucional, porque no se necesitaba. Eso ya lo teníamos. De modo que fue un hecho político que les dio a sus inspiradores un resultado político bien importante. La corrupción se combate no solamente con leyes, sino fundamentalmente con formación y capacitación política, John Didier, por una razón, porque es que aquí cada cual se ocupa esencialmente de lo suyo y entonces no cuidamos lo que es de todos. Entonces, por eso, entre otras razones, es que nos roban tanto. Claro, porque echa la ley, echa la trampa, realmente. Usted desarrolló varios temas, los institucionales, los políticos, los económicos, de paz, los de conflicto, los de justicia, los internacionales, ambientales, los de valores, en salud. En cada uno de ellos, ¿qué personajes recuerdan en este momento que marcaron su programa y que usted no los olvida, que cree que fueron realmente importantes haberlos tenido? Mire, por ejemplo, en materia de salud estuvo aquí recientemente Luis Carlos Sabat, que es el director de gastroenterología de Sanitas Internacional, con un reconocimiento mundial muy importante, ocupándonos de ese tema de la salud que es vital. Por ejemplo, aquí estuvo Jaime Bernal Cuellar, aquí estuvo el expresidente Samper, aquí vinieron ministros, embajadores internacionalistas, ambientalistas, al propio José Galat me aceptó un programa donde hicimos un balance sobre una de sus grandes obras, las empresas comunitarias, y sobre su modelo educativo que fue tan importante y que puso tan en alto a la Gran Colombia. Pero también hubo jóvenes. Recientemente invité a un profesor de Derecho Constitucional del Externado, que es Juan Alejandro Suárez, o a un profesor de la Gran Colombia, Víctor Morales, todos expertos jóvenes, porque quería darle, como siempre lo hice con muchos jóvenes, la oportunidad a esta gente nueva que no es conocida en cuanto a sus nombres, pero que tiene mucho en su interior, y también a mucha gente
que tiene unos grandes valores. Plinio Apuleyo Mendoza, por ejemplo, es un escritor importante, amigo de Gabo, que estuvo por aquí, bueno, y tantos otros. Londoño, el coronel Londoño, que fue canciller, con él analizamos mucho tema internacional, en un mundo que, como decía antes, está globalizado, pero del cual no nos ocupamos. Aquí planteamos la necesidad de un Estado regional y por eso ahora acaba de haber elecciones, por ejemplo, en la Unión Europea, y a raíz de esas elecciones, pues ahora viene el tejemaneje político del presidente de la Comisión Europea, que es el Ejecutivo, la cabeza del Ejecutivo en la Unión Europea, para mostrar cómo se han cumplido 50 años de la Comunidad Andina de Naciones, que no ha hecho nada frente al desarrollo tan importante que está teniendo la Unión Europea, aún después del Brexit, que creo que finalmente hará que Gran Bretaña salga de ella, pero ya hay la integración en un bloque muy importante, ejemplo para la humanidad a través de la Unión Europea. Estamos en Mesa de Opinión, última emisión, con el doctor Ricaurte Lozada Valderrama. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos a Mesa de Opinión en Teleamiga con el doctor Ricaurte Lozada Valderrama, última emisión. Nos estamos despidiendo. He recibido esta grata invitación de acompañarlo en esta noche. Yo siempre he dicho, doctor Ricaurte, que las entrevistas es como el toreo. A veces los personajes salen buenos, a veces no salen tan buenos. En estos 12 años, personajes que haya sido agradable entrevistar y otros no tan agradables, que sean difíciles de entrevistar, por ejemplo. Sí, indudablemente. Por ejemplo, hay una persona que sabe mucho en materia internacional, pero que no es fácil entrevistarla, Enrique Gaviria. Enrique Gaviria Liévano, lo admiro mucho, es un excelente escritor, es columnista, invitado de vez en cuando en El Tiempo, un excelente profesor. Pero hay otros con quienes conversaba muy amenamente, por ejemplo, Jaime Castro, que maneja muy bien el tema institucional, prologó uno de mis libros y lo invité con alguna frecuencia porque indudablemente tiene la teoría y la práctica, el hecho de haber sido constituyente, alcalde de Bogotá, ministro, en ese entonces ministro de Gobierno, ministro de Belisario Betancur, que tanto admiramos, pero que nos quedó debiendo, también lo dijimos en este programa, las explicaciones de por qué del Holocausto, del Palacio de Justicia, que aún después de la toma hubiera podido evitarse, y tantos hechos con personajes de la violencia reiterada que hemos tenido en Colombia. A propósito, aquí hicimos mucha pedagogía para la paz con muchos invitados, unos mejores que otros, pero generalmente muy buenos, John Didier, porque si algo necesita este país es consolidar el proceso de paz. Mire que se nos está desbaratando. Es una lástima decirlo, reconocerlo, después de tanto esfuerzo. Creo que la implementación no se está dando lo suficiente y creo que el fenómeno de Santrich es muy perturbador. Hace rato ha debido acelerarse definitivamente esa decisión. Que el Dios de Colombia permita que la decisión final sea bien entendida por los colombianos, cualesquiera que sea, y que se atenga a las pruebas, porque hace rato se ha debido decir, mire, si el señor Santrich cometió delitos, si ellos fueron después del 1 de diciembre de 2016, que se vaya a la justicia ordinaria, pero si no, estaba cobijada por
cobijado por la prerrogativa que se dio. Y ahí hay otro tema bien importante, y es que yo no fui partidario de la Jurisdicción Especial para la Paz. Lo dije aquí en Mesa de Opinión y lo tengo escrito en uno de mis libros. ¿Por qué? Porque es que este país tiene una justicia demasiado robusta en la cúspide. Nosotros tenemos 144 magistrados de alta corte y eso es absolutamente oneroso para el país, y eso no hace que haya una justicia más eficiente, porque en Colombia tenemos un déficit de justicia. No era indispensable la Jurisdicción Especial para la Paz. Lo indispensable sí era indiscutiblemente la justicia transicional que hubiera hecho posible el acuerdo. ¿Y Mesa de Opinión en estos 12 años fue el insumo para sus libros? Mucho, mucho, porque muchos de esos temas que tengo de alguna manera resumidos en mis libros fueron tratados aquí en Mesa de Opinión. Lo que pasa es que es mucho más comprometedor escribir, porque eso supone corregir mucho, es más exigente, y porque en líneas generales es una fortuna, pero a su vez una desgracia decir que el ser humano es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla, pero si nos atuviéramos a esa máxima, pues entonces no avanzaríamos. Atreverse es también equivocarse, y equivocarse implica también corregir. Sí, claramente en esos libros todos tienen la misma línea, la misma temática, o ¿por qué no habla un poco de los libros que usted ha publicado? Sí, en principio publiqué uno sobre el referendo del presidente Uribe. Se llamaba Referendo y Reforma Política. En ese libro empecé a hacer pedagogía para indicarle a los colombianos, el libro se agotó, para indicarle a los colombianos que lo importante es que se apersonen de su país, que se hagan parte real de él, que participen. Luego escribí un primer libro sobre los errores del 91, que publicó La Gran Colombia. ¿De la Constitución? Sí, señor. Y luego publiqué otro libro en el mismo sentido, Los errores del 91, la Constitución que requiere Colombia. Ya ahí estaba plenamente convencido, después de más de 20 años de estar estudiando el tema, que necesita este país una nueva Constitución o una reforma integral a la actual. Eso es indiscutible. Otra cosa es que no se haya tomado la decisión política de hacerlo. Un tercer libro, también publicado por La Gran Colombia, fue un cuarto libro, fue el que titulé Los errores del 91, la Constitución descuartizada, Asamblea Constituyente. Desde ahí ya propuse la Asamblea Constituyente, que la venía proponiendo mucho antes, pero que ya la llevé a uno de mis libros. ¿Por qué la Constitución descuartizada? Porque es que los acuerdos de La Habana descuartizaron la Constitución. Allí se expidieron 7 reformas constitucionales que están en la Constitución. Se le aumentó un título a la Constitución, que es el título 14, en realidad es un título transitorio, pero va a durar 20 años. Y finalmente dije, mire, después de todo este cuento, es muy importante que los colombianos entendamos que el Estado no es ajeno a ellos, que la Constitución es un documento base para todo, es como el diseño, el programa de la sociedad, y eso debe ser conocido por todos. Entonces, a comienzos de este año presenté el libro que está en todas las librerías del país, lo publicó el editorial Ibáñez, sobre el Estado y la Constitución, una necesidad de todos, y ahora me va a quedar un poco más de tiempo para escribir algo de mis memorias. ¿Cómo hace uno, doctor Ricaurte Lozada, para conducir un programa donde uno ya tiene una posición y una opinión? Si uno se encuentra de pronto con un partidista de la Justicia Especial para la Paz y usted
no era partidario de esta Sí. figura. ¿Cómo hace uno para conducir una entrevista y declararse neutral, por ejemplo? ¿O no hay problema en reconocer que yo no estoy de acuerdo? Yo creo que no hay problema en hacer el reconocimiento y creo que lo mejor es que si uno sabe, como lo hice yo siempre, sabe que si tiene una posición clara frente a un tema, invitar a alguien que tenga una posición totalmente distinta o por lo menos no igual a la de uno, para que justamente haya dos opiniones distintas. Creo que eso es más conveniente y creo que yo me convencí, a veces invitaba 3 y 4 personas y el programa notaba que no salía igual porque no había la suficiente conexidad en el desarrollo del tema. Me iba mejor con uno solo porque entonces el debate era más intenso, no se bifurcaba tanto el tema y eso me hizo pensar que era mejor con uno que ojalá, reitero, tuviera posición distinta a la mía. Doctor Ricaurte, el tema de Venezuela, por ejemplo, me imagino yo que lo trató muchas veces. Así es. Porque en esta novela de Venezuela llevamos muchísimos años. ¿Usted cree que Colombia podría correr el riesgo de llegar a una situación como esa? Mire, no creo. No creo que los colombianos tuviéramos tanta miopía para llegar allí. El tema de Venezuela, ya que usted lo toca, claro, lo tocamos muchas veces aquí, y yo se lo resumo de la siguiente manera. 1. Es culpable la clase política venezolana anterior que dejó meter a Chávez. 2. Es culpable la comunidad internacional que no se ocupó del problema a tiempo, lo dejaron crecer. 3. El que tiene las armas tiene el poder. Maquiavelo lo dijo con mucha claridad. Por eso, mientras el señor Maduro tenga el apoyo de las fuerzas militares venezolanas, será muy difícil sacarlo de allí, con unas implicaciones humanitarias muy grandes y como un desastre para Colombia, porque fuera del déficit fiscal que vivimos, pues el último dato que yo vi es que necesitaríamos unos 5 billones de pesos que no tenemos para atender al más de 1.300.000 a los más de 1.300.000 venezolanos que ya se han venido y quién sabe cuántos más se vendrán, porque me da la impresión que el hervor, por así decirlo, que se causó con la llegada de Guaidó a la presidencia, entre comillas, en Venezuela, eso ya está como decayendo. Bueno, pero es que una dictadura se puede dar tanto en derecha como en izquierda. Sí. Y Colombia, pues en este momento tiene un gobierno de derecha. Pero aquí le tenemos miedo a elegir a un presidente de izquierda por lo de Venezuela. Pero la dictadura se puede dar desde la derecha también. Por supuesto, pero a ver, yo no creo que Colombia sea propensa a las dictaduras. Además, porque si revisamos nuestro pasado, nos fue muy mal con la dictadura de Reyes en 1905. Nos fue mejor, diría yo, con la de Rojas Pinilla, porque en la de Rojas Pinilla hubo obras aquí, pero eso no depende del dictador propiamente, sino del equipo que esté en el gobierno para realizar obras. De modo que tenemos esas dos experiencias y aquí tenemos un ejército que ha sido independiente y que no es el ejército, dijéramos, condicionado primero por Chávez y ahora por Maduro. Vale decir, no creo que en Colombia hubiese posibilidad de una dictadura fácilmente ni de izquierda ni menos de derecha. Estamos en Mesa de Opinión con el doctor Ricaurte Lozada en Teleamiga. Vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de Mesa de Opinión en su última emisión.
Regresamos a Mesa de Opinión en Teleamiga con el doctor Ricaurte Lozada Valderrama, a quien le quiero agradecer profundamente esta invitación para ser parte de esta última emisión. ¿A qué se va a dedicar? ¿Por qué se va de Mesa de Opinión? Me voy por varias razones. Una, porque son suficientes 12 años. No sin antes, Cumplido el ciclo. Cumplido el ciclo, no sin antes agradecerle mucho a un gran amigo, a un gran intelectual, a un hacedor de cosas importantes, a José Galar, a Diego Arango, que fue director de este canal, por supuesto al actual rector de mi universidad, la Gran Colombia, a Santiago José Castro. Y claro que me voy a dedicar a lo mismo que he hecho, seguir pensando en Colombia, seguir estudiando, seguir escribiendo, seguir en mi cátedra, que es lo que más quiero, porque el contacto con la juventud le permite a uno estar actualizado, estar aprendiendo. Yo me decía, y confirmo después de tantos años, John Didier, de haber regentado la cátedra, que la mejor manera de aprender es enseñando, porque lo obliga a uno a aterrizar conceptos, a buscar mayor objetividad. Seguiré escribiendo porque si yo me hubiera dado cuenta que me gustaba escribir, de pronto otro hubiera sido mi proyecto de vida. Cuando me sacaron arbitrariamente del Senado, dije que una de mis actividades iba a ser escribir. Ahora voy a seguirlo haciendo. Aspiro en unos 6 meses siquiera tener listo otro libro, del cual en otra oportunidad hablaremos de él. ¿Sobre qué tema? Sobre mi vida, Okay. Sobre el pasado, sobre el presente, sobre el futuro, sobre todo esto que hemos vivido durante ya tantos años, porque ya no son cortos los años de vida. Le agradezco al Dios de Colombia que me haya permitido salud para hacer muchas cosas que no dan ingresos dinerarios, pero que dan satisfacciones, porque una de las grandes felicidades del ser humano, donde uno se encuentra consigo mismo, es haciendo lo que le gusta. Uh-huh. Claro, eso realmente es muy importante, pero yo creo que ya tiene usted una gran satisfacción, y es poder tener ese legado que siga en el Congreso de la República. Bueno, mi hijo ha resultado mejor de lo que nos imaginábamos, es inteligente, es capaz. Juan Carlos Lozada viene haciendo, sí, una labor bien interesante en la Cámara. Es un muchacho independiente, con ideas frescas, que estoy seguro va a rescatar al liberalismo que ha estado demasiado postrado. Doctor Ricaurte, muchas gracias. No, muchas gracias a usted, John Didier, por haberme acompañado en este último programa. Hoy es indiscutiblemente uno de los buenos días de mi vida. ¿Por qué es uno de los buenos días de mi vida? Porque no es fácil, en medio de los atafagos que vive la sociedad moderna, que uno tenga ocasiones de buscar realmente reencontrarse con uno mismo, reviviendo 12 años que son tanto como una vida, si uno se pone a agradecer al Dios eterno tantas cosas que uno hace. De pronto no hace muchas, hay que agradecerle a Él, pero hay que proyectar otras. Eso para decir que uno vive en un mundo agitado, en un mundo en que el trancón en Bogotá, en vez de hacer que uno se tranquilice, se estresa un tanto. Entonces, en medio de ese mundo, que uno tenga la oportunidad de reflexionar sobre un trecho importante de su vida, es una grata oportunidad en que ni siquiera yo había pensado cuando
iniciamos esta noche ese programa. De modo que de nuevo usted, que es un excelente periodista, director nacional de Colmundo Radio, le agradezco mucho que me haya acompañado y renuevo mi agradecimiento a todo el equipo de la Universidad La Gran Colombia, a todo el equipo de su canal, a doña Claudia Garzón, su actual directora, a Rubén, bueno, a todo el equipo de producción que hizo posible este programa. Espero haber cumplido con ustedes, lo más importante, los televidentes, dejándoles unas inquietudes que espero que sigan madurando, que sigan manejando para que el país que nos pertenece a todos lo hagamos realmente de todos. Que Dios los bendiga, que les dé mucha salud y que el despertar de Colombia sea pronto para que recuperemos tiempos perdidos y para que, como lo dijimos en Mesa de Opinión, salgamos de la patria boba que lastimosamente hemos prolongado. Feliz noche para todos, que Dios los bendiga.